Señor Casado, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Hemos comentado el último sondeo que se ha publicado en el día de hoy, sondeo publicado por ABC, elaborado por GAZ3. Lo primero es lo último es ese sondeo, y le pregunto si le ha decepcionado, si eso le motiva más, porque claro, es un sondeo que le da al Partido Popular 84 escaños de 134, o 137, perdón, que tiene. ¿Cómo piensa recuperar parte de esos escaños de aquí al 28? Vamos por partes. Lo primero, el máximo respeto a la empresa demoscópica que ha hecho el sondeo y, por supuesto, al medio de comunicación, y está aquí su director. Pero es verdad que es complicado a mes y medio de unas elecciones y con tanta polarización y con tanta división del espacio electoral pronosticar con 1000 encuestas más allá de tendencias. La tendencia es que el Partido Popular ha tenido una bajada muy importante en el año 2015. Pasamos de 186 escaños a 123. Ahí perdimos 63 escaños. Luego recuperamos 14 en las elecciones del 16 que se repitieron. Y luego, pues por la difícil legislatura que tuvimos, cuando tenemos el Congreso Nacional, la media de voto estaba en torno al 16-17%. Por tanto, la evolución sí que ha sido ascendente. Y ahora lo que tenemos que hacer es, yo creo que pedagogía para explicar a todo el mundo que, tal y como ha dicho ahora Siso Michavila, a diferencia de lo que pasó en Andalucía, en las circunscripciones de menos de 6 escaños, los votos a Ciudadanos o a Vox a veces acaban en escaños del Partido Socialista y de Podemos. Me explico. Por ejemplo, si sabemos que en el Congreso un tercio de escaños son de esas circunscripciones pequeñas, y pongamos que esas 20, 21 circunscripciones, el último escaño oscila entre PP, PSOE, Podemos o Vox o Ciudadanos, entonces podremos decir que el resultado final de las elecciones al final depende de un más menos 20 escaños, que en el fondo es el doble, porque son los 20 escaños que le quitas al bloque de izquierdas y los 20 escaños que ganas tú. Es decir, que las elecciones se deciden en una horquilla de 40 escaños en el último escaño de solo un tercio de provincias, que es a lo que vamos a apelar. Yo tengo el máximo respeto al voto útil para que voten al PP a mí y no no, me por gusta ejemplo, la palabra a Vox. voto útil porque creo que es como llamar voto inútil. Pero es verdad que los estudios que se están conociendo dicen que en esas provincias un 52% de los votos a formaciones políticas emergentes no tienen un escaño, no lo obtienen. Solo el 47% capitaliza un escaño. ¿Eso qué quiere decir? Que los restos, los famosos restos, sí, a veces se pueden ir a escaños de Podemos o del Partido Socialista. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Bueno, si no queremos que Sánchez esté 4 años más en el gobierno, la única alternativa en la que puedes optimizar el voto es en el Partido Popular. O dicho mejor, si no quieres desunir España, no desunas el voto. Si nos hemos manifestado juntos en Colón para echar a Pedro Sánchez, lo que no puede ser es que ahora mismo dispersemos esos esfuerzos. E insisto, lo estoy diciendo en las circunscripciones de menos de 6 escaños. Entonces, ¿cuál es la las provincias donde hay solo 6 diputados? Por ejemplo, Palencia o Ávila, hay 3 escaños. Al final, o van 2 al PP o van 2 al PSOE. Es muy difícil que haya un reparto de 1-1-1, porque la ley de Onde es muy caprichosa. Pero lo voy a decir en plan optimista. En el año 15-16 todas las encuestas pronosticaban un cuádruple empate, ¿no te acuerdas? Sí. Podemos, Ciudadanos, PP y PSOE empatados. Bueno, pues el PP le sacó al PSOE 50 escaños y a Ciudadanos 102 escaños. Generalmente al PP, la gente cuando coge el teléfono y dice ¿a quién vas a votar? Pues está más de moda decir que vas a votar a Vox o a Ciudadanos, pero luego cuando vas a la urna, el 28 de abril, y piensas lo primero, voy a votar para 4 años. Porque como coinciden juntas las municipales, autonómicas, europeas y generales, lo que votemos en los próximos 2 meses nos lo vamos a tener que tragar durante 4 años, ¿no? Antes lo pasaba con Zapatero. Tú puedes votar la Comunidad de Madrid y había mejores políticas, en Murcia, en Baleares, en Valencia. Ahora mismo lo que salga de estos 2 periodos electorales, de mayo y de abril, al final son 4 años de lo que elijas. Y una cosa más, quien haya escuchado las sesiones parlamentarias en las últimas semanas, me habrá escuchado preguntarle a Pedro Sánchez si va a volver a pactar con los independentistas e incluso si renuncia a la autodeterminación pactada o a los indultos a los golpistas. Y en reiteradas ocasiones que le preguntamos, no lo descartó. Es decir, que la alternativa es o Pedro Sánchez con los golpistas independentistas, los batasunos y los de Podemos comunistas, o si no, una alternativa que solo puede liderar el Partido Popular. Y por eso yo lo que pido es no solo votar con el estómago, sino votar con la cabeza. El Partido Popular se ha renovado. El Partido Popular defiende los principios incomplejos, quiere bajar impuestos, defiende la familia, la unidad de España, el prestigio internacional, defiende la seguridad, la inmigración responsable.
¿Qué nos pueden echar en cara frente a Vox? Nada. Y por tanto, con todo respeto a Vox, que sabéis que tengo una relación con sus líderes igual que con los de Ciudadanos, si nos la jugamos en España, vamos a ir todos a la alternativa que garantiza que Pedro Sánchez no esté otros 4 años. Porque lo que parece evidente, a tenor de lo que dice ese último sondeo, y otros que también lo han subrayado así, es que Pedro Sánchez ahora mismo sí que podría seguir en la Moncloa y formar gobierno con los que le apoyaron en la moción de censura. O sea, el pacto Frankenstein, como titulaba ahí ABC o Gastres. Es evidente que sí puede seguir gobernando a partir del apoyo de separatistas o proetarras, en fin, con Podemos, a pesar de que Podemos se hunde en esas encuestas. ¿Qué lectura hace usted de ese resultado y sobre todo de la magnífica, de la subida más notable, ¿no?, del Partido Socialista, más allá de que sean votos, el voto útil de la izquierda y que la gente de Podemos se haya decidido o decantado al Partido Socialista? Se ha decantado en ese sentido. En efecto es eso, hay un corrimiento del voto por la caída de Podemos. Podemos deja esos votos al Partido Socialista. Ciudadanos recupera algo del Partido Socialista, pero cede mucho a devolver votos al PP y a Vox, y luego Vox irrumpe y, por tanto, el espacio del centro-derecha se divide. Yo desde el principio, cuando fui elegido presidente del Partido Popular, dije que aspiraba a refundar el centro-derecha, porque si el centro-derecha va desunido a las urnas, gana la izquierda. Esto lo hemos vivido siempre hasta el año 96. Como el centro-derecha estaba disperso, siempre ganaba Felipe González. Y lo hemos vivido luego en el año 2008. Que al final, ¿qué hizo Zapatero? Apeló a la unión de la izquierda con los independentistas e hizo esa amalgama de votos, mintiendo, por cierto, en el famoso debate Solbes-Pizarro, donde también negaban la recesión, como la niegan ahora, y también el diario de Bieito hoy en portada va con la economía y el enfriamiento de las perspectivas de empleo y de crecimiento que hay, no solo en España, sino en Europa, y por tanto, vamos a hacer los experimentos con gaseosa. O sea, tenemos un problema económico mundial importante, un problema de seguridad. Hoy celebramos el 11 de marzo. El yihadismo sigue ahí. Tenemos un problema con leyes absolutamente divisivas que propone Pedro Sánchez. Ayer otra vez con la eutanasia, con una contrarreforma educativa. Tenemos un problema territorial brutal en España, intentando Cataluña desgajarse y con un gobierno socialista que es cómplice y pacta en Pedralbes un documento que habla de monarquía franquista, de policía represora, de mediación internacional. Entonces, yo lo que quiero decir es que seamos conscientes de que la España que podemos dejar a nuestros hijos, si se consolida el proyecto de ruptura de Pedro Sánchez otros 4 años, va a ser distinta a la que tenemos ahora. Es una ruptura del pacto de la transición. Y por tanto, vuelvo a poner de relieve, no vale lo que pasó en Andalucía. Lo que pasó en Andalucía, yo me volqué en esa campaña, eran 8 circunscripciones que tenían más de 10 escaños. Por tanto, Vox capitalizó muy bien y Ciudadanos sus votos. El problema que tenemos en España es que no en todas las circunscripciones tu voto vale lo mismo. Y yo creo que ahora mismo, por un proyecto de salvación nacional prácticamente, después de lo que estamos viendo hoy con Torra otra vez, o con los batasunos, con el acercamiento de presos etarras, o con el ridículo que estamos haciendo con Venezuela, o con las cifras de empleo, 200.000 afiliados menos a la Seguridad Social solo en enero. Eso que estamos viendo, que ya nos recuerda a Zapatero, o lo intentamos evitar en abril, apostando por un partido que, insisto, siempre que ha gobernado a la gente le ha ido mejor y que ahora mismo nadie nos puede echar en cara absolutamente nada de lo que nos criticaban. Y yo creo que Pedro Sánchez, si capta de Podemos y tiene el apoyo de independentistas y comunistas, va a intentar revalidar el mismo gobierno. ¿Usted va a tener la oportunidad de confrontar todo esto que le achaca, le critica a Pedro Sánchez en un debate cara a cara? Ojalá. Pero eso no está ya, en fin, confirmado. Podríamos proponerlo hacer aquí en TCTV, porque lo ha propuesto Mediaset. Fantástico, vamos, lo ha propuesto para mí sería un placer la Academia poder de la moderarles a Televisión. ustedes. Yo no lo entiendo, porque Felipe González lo aceptó, Aznar lo aceptó, Zapatero lo aceptó, Rajoy lo aceptó. Siempre ha habido un debate cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y en este caso, entre las dos únicas opciones que pueden ser presidentes del gobierno después del 28 de abril. ¿Por qué lo niega? ¿Por qué prefiere debatir a 5 o no se niega un debate a 4 y no quiere tener un cara a cara? Bueno, pues porque quizá no le ha ido muy bien cuando nos hemos enfrentado en el Congreso, o porque quizá es consciente de que las cifras económicas, las negociaciones con los independentistas y las cesiones a los batasunos proetarras, al final se ponen de relieve. Y entre 5, pues el tema queda más descafeinado y a ver si nos enfrentamos los demás, cosa que no va a conseguir. Creo al final que Pedro Sánchez está haciendo una campaña mintiendo. Está mintiendo porque presenta como avances sociales lo que dejamos aprobados en los presupuestos. Miente sobre las cifras económicas y de empleo. Miente sobre lo que estaba pactando con Torra, que le pillamos cuando estaba negociando con ellos. Y el problema es que al final, si no ponemos de relieve esas mentiras, puede haber electores que van a las urnas
con una imagen distorsionada de lo que está pasando en España. ¿Usted cree que va a ir dopado el Partido Socialista a las urnas? Entiéndase dopado con ventaja respecto a los demás contendientes. Ha criticado usted, también Rivera, que Sánchez está haciendo un uso partidista, electoralista, del poder, en este caso del Consejo de Ministros, a través de los llamados viernes sociales. Han apelado ustedes a la Junta Electoral Central. Hoy ha decidido la Junta Electoral Central que las ruedas de prensa deben mantenerse. No sé si van a entrar en el contenido, pero ustedes lo que habían dicho es que no hubiera ruedas de prensa después de los consejos de ministros de los viernes. La Junta Electoral Central ha rechazado esa pretensión de ustedes. Bueno, lo que está claro es que parece que no es muy ético utilizar las instituciones del Estado en beneficio propio, ¿no? El gobierno ha utilizado al rey, haciendo autobombo en ese libro de memorias de 8 meses de presidencia del gobierno, utiliza el CIS, que ya no se lo cree nadie, utiliza la televisión española para insultar a la oposición y ahora intenta utilizar el Congreso para aprobar, o mejor dicho, para plantear medidas que no han hecho en 8 meses, que no van a poder aprobar porque no han tenido mayoría ni para aprobar los presupuestos y que, por supuesto, no pueden pagar. O sea, lo que no tiene mucho sentido es que ahora estén planteando, incluso con un eslogan como los viernes sociales, que a mí me recuerda al Plane de Zapatero, ¿os acordáis, no? Plane, 12.000 millones de euros en la precampaña de Zapatero, que era, hacer obras en aceras, en papeleras, en marquesinas en los pueblos, con carteles muy grandes, con un logotipo muy grande para financiar su campaña electoral. Al final eso es un clientelismo electoral. Y en este caso, además, empezamos ya con ciertas agresiones y chantajes mafiosos a la oposición, porque hemos conocido cómo se mandaban correos entre los jefes de gabinete de los ministerios pidiendo datos negativos sobre la oposición. En definitiva, en Moncloa dan ruedas de prensa como si fuera Ferraz, y el problema de todo es que da la sensación de que están metiendo la mano en el bolsillo de los contribuyentes para financiar su campaña electoral. Aún así, no les va a servir de nada. Al final, yo estoy convencido de que el Partido Popular va a gobernar. Y va a gobernar porque la gente está harta. Por eso salió a Colón. Y por mucho que ahora mismo la suma entre las izquierdas y los nacionalistas por capricho de la ley electoral pueda dar a las encuestas más que la suma de los constitucionalistas, yo estoy convencido que al final lograremos un gobierno alternativo porque la gente en España es responsable y está harta de ver esto del Falcon, esto de Puigdemont, esto de Torra y esta humillación del Estado permanente. ¿Descarta usted que Sánchez pudiera pactar con Ciudadanos o Ciudadanos pactara con el Partido Socialista si la suma de ambos pudieran facilitar la formación de gobierno? A pesar de que Ciudadanos es verdad que públicamente, después de un comité ejecutivo del partido, dijo que no habría pacto posible con Sánchez después del 28 de abril. ¿Eso lo descarta o tiene alguna duda? Bueno, yo quiero creer lo que dice Ciudadanos, ¿no? El problema que tenemos es que en el año 15 dijo lo mismo y pactó con Sánchez, y con Susana Díaz también pactó cuando dijo que no iba a pactar. Entonces, bueno, yo lo único que digo es que espero que mantenga ese compromiso porque el problema no es de Sánchez. El problema es de un partido socialista que hace lo que le dice Sánchez, porque a mí me gustaría tener un partido socialista patriota histórico como el que ha habido en otras fechas, que ha respetado la transición, que ha intentado no dividir a los españoles y que ha tenido unas políticas económicas más responsables. El problema de ahora es que el Partido Socialista lo maneja Torra directamente y así se lo han avisado. Y de hecho ya le han avisado a Urs Artadi que ahora no van a aceptar el pago por adelantado. Ahora se paga al contado. Se lo ha dicho tal cual. ¿Qué quiere decir? Que ya no van a apoyar como hicieron la moción de censura para luego andar 8 meses mareando la perdiz con los presupuestos y la negociación de Pedralbes. No. Ahora mismo, en cuanto haya elecciones, si suman con los independentistas, se va a ver ese pago que se niega a responderme a mí. Los indultos, el tema de la autodeterminación y las cesiones a los independentistas. Y yo, sinceramente, creo que eso es lo más importante en España. Yo no quiero vivir en un país en el que la mitad de los políticos en Cataluña decidan que se tiene que amputar una comunidad autónoma fundamental para España. Yo no quiero vivir en un país en el que los presupuestos los hacen los comunistas de Podemos que han arruinado Venezuela. Ahí vemos los apagones estos días. ¿Qué es lo que hizo Pablo Iglesias? Unos presupuestos con 6.000 millones de euros más de gasto y con 5.000 millones de euros más de impuestos. Yo propongo lo contrario. Hemos propuesto suprimir el impuesto de sucesiones, el de donaciones, el de actos jurídicos documentados, bajar el IRPF por debajo del 40%, bajar el impuesto de sociedades por debajo del 20%, blindar el ahorro, la vivienda habitual, el plan de pensiones, el plan de ahorro, sin que tengas que rescatarlo pagando más impuestos, una reforma educativa, una reforma para unir España, una reforma de la administración, una reforma, en definitiva, para poner España en marcha. Al resto de partidos no les escucho hacer propuestas. Van por España, insultan, hablan de cosas que no interesan a nadie, pero al final, ¿cuál es el partido que ha creado 8 millones de empleos en democracia? El Partido Popular,
¿Qué partido paró a Ibarretxe y a Puigdemont? El Partido Popular. ¿Qué partido llevó a España al euro? El Partido Popular. Entonces, yo no es que simplemente me presente como un candidato. Me presento como el líder de un partido con un balance de gestión, con un equipo económico muy potente, con muchas personas en autonomías y en ayuntamientos que han demostrado que saben gestionar, y en contraposición dos partidos que no tienen experiencia de gobierno, uno que es Podemos, que cuando lo ha tenido ha sido catastrófico, no hay más que ver Madrid, y un partido socialista que está entregado a los independentistas. Preguntas para el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Vieto Rubido. Sí, buenas noches, señor Casado. Hola. Vamos a ver, de todos modos, después de escucharlo a usted, sigue habiendo un problema, que es que el voto del centro-derecha está dividido. Hay quien plantea la posibilidad de que a lo mejor merecía la pena, por lo menos en el Senado, intentar una coalición con los dos partidos que tiene a derecha e izquierda el Partido Popular, o, en fin, en su entorno, como puede ser Ciudadanos y Vox. ¿Valoran ustedes esa posibilidad semejante a lo que han hecho en Navarra? Bueno, es muy importante lo que ha pasado en Navarra. Lo que hemos hecho, y fue uno de mis compromisos al llegar al Partido Popular, es intentar refundir el centro-derecha. Y para refundarlo, lo primero es empezar con los partidos con los que ya hemos tenido colaboración en otras fechas, como es el Partido Aragonés, o el Unión del Pueblo Navarro, o Foro Asturias. Y luego ya pues intentaremos, al llegar al gobierno, como le pasó a Aznar, pues ya refundar ese espacio desde las políticas del Estado, ¿no? Como se hizo posteriormente con otros partidos como el CDS, como el PADE, como Unión Mallorquina, como Unión Valenciana. Pero hay que empezar por ese orden. Entonces, nosotros ya hemos dicho en la última Junta Directiva Nacional que pensábamos que en el Senado había que aglutinar esfuerzos para poder aplicar el artículo 155. Y dejamos la puerta abierta a Ciudadanos, porque si nosotros sumáramos esfuerzos con Ciudadanos, llegaríamos a una mayoría absoluta imprescindible para aplicar la Constitución. Únicas, ¿se refiere? Hay muchas modalidades. ¿Sí? El fondo es aunar esfuerzos. Pero claro, cuando yo dije esto, que lo dije en un discurso en abierto, el secretario general de Ciudadanos tardó media hora en contestar por un teletipo que ni hablar. Lo cual yo lo respeto, pero tendrán que explicarlo. Yo dije, no pasa nada. Nosotros vamos a decir, además como en el Senado puedes marcar una cruz, sí, son listas cerradas desbloqueadas. Yo ya lo que he dicho es que los candidatos del Partido Popular al Senado son los que aplicarán el artículo 155 en Cataluña. Por cierto, un artículo constitucional que no es opresivo, sino liberador. Es recuperar la legalidad, la concordia, la convivencia y la prosperidad en Cataluña. Lo digo porque es que ahora parece que esto de aplicar la Constitución es crispar, como dice Sánchez. No. Gracias a eso, ahora hay un juicio, cuando lo aplicamos el 155, un juicio con los delincuentes supuestos sentados en el banquillo y algún prófugo de la justicia ahora queriéndose presentar a las elecciones europeas. Eso en el Senado. Y a nivel del Congreso, que al final es esos votos en el Congreso quien decide el presidente del Gobierno, ya hemos dicho que cada partido tendrá que ser responsable en su estrategia, porque puede que los electores vean que si hacen una campaña muy agresiva contra quien puede aglutinar el esfuerzo para obtener los escaños, pues al final quien sale beneficiado son los partidos de la izquierda. Pero al final esas son estrategias que se tiene que marcar cada partido y nosotros ya hemos demostrado en Andalucía que podemos pactar a derecha y a izquierda. Y además con dos partidos que entre ellos no se hablan. Por tanto, eso de que el Partido Popular está solo, oye, hemos sido capaces de pactar a nivel autonómico con Ciudadanos, a nivel autonómico con partidos regionalistas y en Andalucía con un nuevo partido y con Ciudadanos. Entonces yo lo que espero es que, bueno, pues que la gente sea responsable y se dé cuenta de que el Partido Popular es quien mejor puede capitalizar ese voto. Y una cosa más, Sánchez, que ahora va de dialogante, hay que recordar que es el autor de No es No. Por culpa de Sánchez, la primera legislatura de Rajoy, la corta, duró 6 meses, perdón, la segunda, es decir, la que hubo que repetir las elecciones. 6 meses por el bloqueo de Sánchez. Luego la siguiente ha durado 2 años, por la moción de censura. Y la tercera, 8 meses. Y yo me pregunto, a los españoles, ¿estamos dispuestos otra vez a una legislatura fallida en la que haya que volver a hacer elecciones o en la que los pactos dependan de aquellos que quieren romper España? ¿O vivíamos mejor cuando había mayorías suficientes de gobierno en el que había una alternancia, gobernaba el Partido Popular, el Partido Socialista, cada uno podía quitar un gobierno u otro, pero había estabilidad durante 4 años? Porque yo me pregunto si la moda esta del multipartidismo ha traído algo bueno a España. ¿Ha traído más gobernabilidad? No. ¿Mejor economía? No. ¿Posibilidad de hacer reformas? Tampoco. ¿Más prestigio internacional? Tampoco. ¿Política social? Tampoco. Entonces, bueno, yo pienso, oye, es muy divertido esto de llegar al supermercado y elegir entre 3 marcas, pero al final, en medicamentos, se suele ir
al que verdaderamente te resuelve tu problema. Y en España tenemos un grave problema económico, social y territorial. Y yo, humildemente, tengo que decir que el partido es quien mejor ha demostrado que sabe resolver esos problemas. Con la verdad que nos va imponiendo el tiempo, señor Casado, para que sea más breve la respuesta. Y tiene que preguntar todavía Fernando Jáuregui, Carmen Torres y Javier Negre. Venga, adelante. Sí, señor Casado, le conozco desde nuestros tiempos de colegio mayor y siempre me ha sorprendido su capacidad profética. Usted me dijo, cuando nadie daba un duro por usted, que iba a liderar el Partido Popular en aquellas primarias en la cual le lincharon y al final ganó. Usted me dijo que en Andalucía iban a ganar y que Juanma Moreno iba a ser presidente y ganaron. Y usted me dijo la semana pasada que va a ser presidente del gobierno. No sé si usted quería alegrarme la tarde ante esos sondeos que la verdad que a mí como español me preocupan, que venga el Ocupa, que siga el Ocupa Sánchez, el del Falcon, el que va a la boda de su cuñado con el Falcon. ¿Es real? ¿Usted se ve como presidente del gobierno o simplemente lo hizo para alegrarme la tarde? La verdad es que sí, pero vamos, yo para esto no soy como Sánchez de Gólatra, de no, yo el presidente del gobierno y la Moncloa y el colchón, no. Simplemente creo que gobernar es servir. Y además yo ya he dicho que no me quiero perpetuar en el poder. Yo quiero reformar muchas cosas en España y lo quiero hacer en los 100 primeros días. Yo la reforma fiscal que he propuesto, el poner orden en Cataluña, la reforma educativa, la ley de apoyo a la maternidad que ayer hemos expresado para apoyar a todas las mujeres que quieren ser madres y poner recursos a favor de la vida. Y esto no es ir contra nadie, es apoyar la solución del invierno demográfico que pone en riesgo nuestro estado de bienestar, o la ley de lenguas, que hemos dicho que vamos a poner en práctica para que las lenguas cooficiales no vayan contra la lengua común, el castellano, para que no haya oposiciones en lenguas cooficiales, para que haya igualdad de los españoles para opositar en cualquier sitio, que la señalización sea en las dos lenguas si hace falta, que los niños no sean adoctrinados. Todas las propuestas que estamos planteando son para poner en práctica rápidamente, aunque tengan un coste electoral y en la calle, porque hace falta. Y por tanto, sí, Javier, yo creo que España necesita que el Partido Popular llegue al gobierno. Yo me siento preparado y con un gran equipo y un gran balance de gestión del partido para ser presidente del gobierno, pero sobre todo para mejorar España. Porque hay quien ha venido solo al gobierno para ser expresidente del gobierno y para utilizar aviones oficiales y palacios de vacaciones, y hay otros que entendemos la política como una vocación de servicio público en la que las cosas no son fáciles, pero si tienes claros los objetivos, al final el país se pone en marcha. Carmen, Fernando. Bueno, sobre una preguntita sobre la campaña horribilis que nos viene, señor Casado. ¿Usted cree que deberían ser obligatorios y reglados, además, severamente reglados, los debates electorales, en vez de esta cosa que estamos viviendo de yo debato con este, no debato con este, quiero a 3, quiero a 1, quiero a media? Y dentro de esto, y dentro del cierto caos que estamos viviendo, ¿cree usted posible, lo ve usted como posible, un debate electoral en la cárcel? En la cárcel. La cárcel. Por supuesto que no. Lo que pasa es que por culpa de Pedro Sánchez los de la cárcel mandan. Primero los desplazó a la cárcel de Lledoners. Por cierto, yo lo primero que haría es recuperar las competencias en instituciones penitenciarias. Esto de que las autonomías decidan qué régimen penitenciario tienen unos presos políticos es tremendo. Luego está transigiendo con el nodo independentista que es la TV3, que por supuesto tomaríamos el control de ese medio de comunicación público al servicio de la ruptura con España. Y luego dejaríamos el adoctrinamiento de la educación en Cataluña y recuperaríamos las cuentas públicas para que no se malversen los fondos en la independencia. Y también los Mossos de Escuadra, que seguimos viendo cómo están recibiendo órdenes ilegales de sus mandos políticos. Pero claro, que se debata en una cárcel, bueno, es que lo que hay que hacer es evitar que haya un gobierno que permite que manden los que están en la cárcel o los que están fugados, ¿no? Y respecto al tema de los debates electorales, simplemente que sean donde sean y con quienes sean, pero que se debata. Insisto, no he oído una sola propuesta de mis adversarios en lo que llevamos de precampaña. Nada. Pero, o sea, ni de educación, ni de fiscalidad, ni de economía, ni de empleo, ni de maternidad, ni de igualdad, ni de pensiones, ni de política internacional, ni de política territorial, ni de agua, ni de vivienda. Lo único que veo son la demagogia de Pedro Sánchez hablando de los reales decretos de los viernes con medidas que habíamos dejado aprobadas nosotros en la mayoría de los casos. Y a mí me preocupa, porque parece que esta campaña se convierte en una tertulia o en un cruce de teletipos o de tuits y nos jugamos el futuro de España. Yo a Vox llevo sin ver a su líder en un medio de comunicación un mes. No aparece. Y cuando ha aparecido y le preguntas 4 cosas y no sabe contestarlas, dice que es que tiene a España en el corazón y no en la cabeza. ¿Y si digo yo eso?
o si yo, como ha pasado con Ciudadanos, propongo cosas que están fuera de la Constitución, como suprimir las autonomías, en este caso las diputaciones y el Senado, que Vox dice suprimir las autonomías, ¿por qué hay que ir siempre contra la Constitución? Si lo que tenemos que hacer es mejorar la vida de la gente en su día a día. Yo quiero ser el presidente de todos los españoles, incluso de los que antes de ayer pedían mi muerte, con pancartas delante de una guardería en la que yo estaba, haciendo un acto público. Aquellas mujeres que decían que ojalá no hubiera nacido. Quiero ser también el presidente de todas ellas, pero creo que en España sobra crispación y lo que hace falta es un proyecto en el que quepan todos. Y yo lo que veo es que Pedro Sánchez y los independentistas les sobramos los constitucionalistas, y lo que veo es que la gente que no tiene experiencia, los partidos que no tienen experiencia de gestión, no saben cómo abordar las reformas que hay que hacer en España. Por tanto, Fernando, lo de los debates es lo de menos. El problema es que ni siquiera sin debatir nos dan las propuestas y las soluciones que necesita nuestro país. Carmen Torres. Sí, acaba de mencionar un acto en una guardería. Le he escuchado alguna vez lamentarse de que se tergiverse la posición del PP respecto al feminismo. ¿Puede aclararla y decir cuáles son las propuestas del PP para las mujeres? Pues nosotros no hablamos, hacemos. Con el Partido Popular la pensión de las mujeres trabajadoras se ha incrementado hasta un 15%. Con el Partido Popular se han creado el triple de empleos femeninos que en todas las legislaturas anteriores juntas y sumadas, eso en el primer gobierno de Aznar, y en el segundo gobierno, el de Rajoy, conseguimos crear todo el empleo femenino que había destruido Zapatero. Con el Partido Popular la brecha salarial de las mujeres ha bajado un 5%. Con el Partido Popular se aprobó los permisos de paternidad y se aprobó el teletrabajo y la bolsa de horas, es decir, la conciliación real. Pero claro, cuando hablamos de cómo se puede mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, lo primero que hay que hacer es el empleo, es la mayor autonomía. La mayor autonomía para las mujeres para dar un portazo al maltratador o al jefe que le discrimina salarialmente, pero también, si se me permite, para tener un proyecto vital independiente. Y lo que hemos visto es que desde que gobierna Sánchez, en España hay 60.000 paradas más. 60.000 paradas más desde junio, que formó gobierno, hasta la última EPA de febrero. Por tanto, bueno, o en otras cifras, que se entiende mejor ahora los que nos estén viendo. Cuando Sánchez llegó al gobierno, se creaban en España 7.900 empleos todos los días. Ahora, en febrero, en la última EPA, hemos visto cómo se destruyen 6.800 empleos todos los días. Por tanto, vamos a dejarnos de juegos florales y de la eutanasia y de Puigdemont y no sé qué, que apela a Sánchez a esto de dialogar con aquellos que quieren romper España. Vamos a lo que a la gente le importa, las pensiones. ¿Quién las ha revalorizado? El Partido Popular. Sánchez votó la congelación y Felipe González las dejó quebradas. La sanidad, la educación, en definitiva, lo que a la gente en su casa le importa. Y yo creo que ya está bien de hacer ingeniería social, sobre todo para las mujeres, porque me parece muy prepotente hablar en nombre de todas las mujeres. El Partido Popular lo que quiere es que tengan las mismas oportunidades que los hombres y que no enfrentemos hombres con mujeres y, sobre todo, que hagamos cosas, no que vendamos humo. Muy brevemente, porque estamos ya fuera de tiempo, señor Casado, al filo ya de las 11:30, pero quiero recordar que hoy es 11 de marzo. Hemos recordado precisamente a las víctimas, a aquellas personas que fueron asesinadas en los trenes, sobre todo también a sus familias. Y hoy usted, en ese acto, después de ese acto de conmemoración de las personas que murieron en aquel terrible atentado terrorista, le preguntaban sobre el asunto y hablaba de la posibilidad o necesidad de que se desclasificaran documentos secretos, si lo sabía, que no lo sé, yo lo desconozco, por eso le pregunto a usted, en relación con el 11M. Documentos que pueden estar en manos de los servicios de información o, en fin, o en otros puntos, o en otros lugares sensibles del Estado. ¿Usted cree que hay todavía aspectos que tienen que aclararse en relación con el 11M y que estarían clasificados? Bueno, lo primero, yo hace 15 años estaba a esta hora en el Instituto Anatómico Forense trabajando. Yo trabajaba en la Consejería de Interior y me destinaron allí y estuve 3 días sin dormir, junto con los forenses que realizaron una labor extraordinaria. Toda esa gente que estuvo cerca de las familias, y yo estaba encargado precisamente de la recepción de las familias y de los trámites consulares de aquellos cuerpos que iban llegando de otros nacionalizados. Por tanto, conozco muy bien lo que se vivió en esos días. Conozco ahora, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11 de marzo, la conocí hospitalizada todavía, a Ángeles Domínguez o a Eloy Morán. El pobre estaba, después de 15 años, no puede montar en un tren, perdió el ojo, el oído y todo. O sea, lo he vivido de cerca y para mí ha sido la peor experiencia de mi vida. Dicho eso, yo he seguido hablando con estas víctimas todos los años.
durante el juicio, durante la instrucción, durante la vista oral y después de la sentencia, que por cierto la sentencia dice claramente que no hay autor intelectual que se haya encontrado. Y ellas lo que decían hoy, me refiero a Ángeles Pedraza y a Maite, la presidenta de la AVT, Araluce, lo que decían hoy simplemente es que quieren saber toda la verdad. ¿Por qué lo dicen? Porque llevamos 2 semanas viendo en los medios de comunicación como un señor que estuvo en la policía amenaza con desclasificar información. Y algunos rumores sobre algunos servicios de inteligencia. Entonces, no somos nosotros los que levantamos esa información. Lo que decimos es que si alguien tiene alguna información, que se ponga... que la publique. Y además porque se han cumplido 15 años, con lo cual la información es desclasificable. Y como me decían hoy las víctimas, y dentro de 5 años prescribirá este delito. Y yo lo que he propuesto hoy, aprovechando este trágico aniversario, son 3 cuestiones. La primera, que los delitos de terrorismo no prescriban. Si soy presidente del Gobierno, lo legislaremos. La segunda, que los asesinos no tengan ningún beneficio penitenciario, que cumplan íntegras las penas, ahora la prisión permanente revisable, y tampoco accedan a un segundo grado, como le pasa a los etarras, si no ayuda a esclarecer los crímenes impunes. 300 los de ETA, esto del 11M, si es verdad lo que se está publicando. Y lo último, que no haya enaltecimiento a los terroristas. Ha recordado hoy la presidenta de la UED que en los próximos años saldrá la mitad de los etarras a la calle y los reciben como gudaris en sus pueblos. Yo he propuesto modificar el artículo 527 del Código Penal para que no solo no se puedan celebrar, sino convocar actos de enaltecimiento del terrorismo, porque esa memoria, dignidad y justicia que piden las víctimas es lo mínimo que les podemos dar. Señor Casado, gracias, buenas noches. Espero que de aquí al 28 de abril, en la campaña electoral, nos podamos ver moderando un debate, en mi caso, usted y el señor Sánchez, o en cualquier caso pasando por este programa usted, el señor Sánchez, el señor Iglesias, el señor Rivera y el señor Abascal. Será un placer, de verdad. Cuando quieras, Antonio. Muchas gracias.